Hola racita, como ven ustedes estamos viviendo una etapa donde hay muchos virus circulantes que, que causan gripa, algunos que causan inflamaciones muy importantes del tracto respiratorio y que incluso llegan a afectar la oxigenación de la sangre, causando bronquitis, bronquiolitis, neumonías, incluso la muerte de algunos pacientes. Nunca se había visto que tantos virus coexistieran, circularan al mismo tiempo. Hay muchísimos virus circulantes, más de 8 subvariantes de Omicron, el virus de la influenza A con el H3N2, H1N1, el virus de la influenza B, el rinovirus, el adenovirus, el rotavirus, el virus inicial respiratorio, el metaneumovirus, el sapovirus, los enterovirus y otros, más las bacterias que pueden originar gripa. Tomando en cuenta que en el mundo hay más de 280 millones de personas que sufren depresión, y en México tenemos aproximadamente 35 millones de personas que sufren depresión, que sería un 26.4% de la población. O sea que estaríamos hablando de uno de cada 4 personas mexicanas tienen síntomas depresivos, y que el principal factor desencadenante de esta enfermedad tan fea es el estrés. La Organización Mundial de la Salud nos dijo en el 2020 que el 64% de nuestros adolescentes entre los 10 y 19 años tenían síntomas depresivos en grado leve, moderado, grave, y que el 71% de nuestros jóvenes entre 15 y 24 años tienen síntomas depresivos. Esto es muy preocupante porque cuando hablamos de depresión hablamos que no tenemos una salud mental sana, y hablamos que por lo tanto tenemos un sistema inmunológico deficiente, porque es muy importante el comer bien, el dormir bien y el hacer ejercicio. La gente que tienen depresión tienen un sistema inmunológico que no funciona como aquellas personas que tienen una salud mental sana. Entonces ya tenemos un factor muy agraviante que nos mantiene con las defensas bajas. Aunado al problema de la diabetes mellitus en México, 1 de cada 10 adultos sufren diabetes mellitus en México. 1 de cada 6 personas en México sufren diabetes mellitus. En México, el 18.4% de las personas tienen diabetes mellitus en México. Algunos dicen que hasta el 22%. Y tenemos una cifra muy alta de prediabéticos. Nos dicen que tenemos aproximadamente el 22% de las personas son prediabéticos. Entonces, si tenemos que en el 2023 el 18.4% de las personas son diabéticas y el 22% son prediabéticos, tenemos cerca del 40% de personas que traen el azúcar alta o en los límites altos. Y eso es un verdadero problema para la sociedad. Y eso pues va de la mano porque el 90% de los diabéticos son obesos. Y la obesidad es otra enfermedad que nos preocupa bastante porque tenemos el honroso primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar después de Estados Unidos en obesidad en adultos. 50 millones de personas sufren obesidad en México. ¿Por qué? Porque consumimos muchos azúcares, porque consumimos muchas grasas y porque consumimos mucha sal. Principalmente estos 3 nutrientes. Entonces ya dijimos que tenemos 35 millones de personas con depresión en México, que tenemos de 22 a 24 millones de personas diabéticas en México, que tenemos 50 millones de obesos en México, y en otra enfermedad crónico-degenerativa
que también está haciéndonos garras es la hipertensión arterial sistémica. 1 de 4 personas en México sufren de hipertensión. Que no sepan muchos que la tienen, bueno, ese es otro dato, pero de que la tienen, la tienen. Y estamos hablando de 33 millones de mexicanos que sufren hipertensión arterial. El otro problema serio es la insuficiencia renal crónica. El 43% de las personas que desarrollan insuficiencia renal crónica provienen de la diabetes mellitus y el 23% provienen de la hipertensión arterial sistémica. Con este panorama tan desagradable, en donde hay una gran población que no tiene una salud buena en nuestro país, así nos agarraron la pandemia del COVID y ya vieron que el honroso cuarto lugar en mortalidad de los 210 países que forman la Organización Mundial de la Salud, México ocupó el cuarto lugar en muertes. Y les platico, en el 2009 tuvimos una pandemia de la gripa porcina, de un virus del virus tipo A que se mezcló con un virus de la gripa aviar. Se generó un virus llamado gripa porcina, que era el H1N1, que en el 2009 nos originó una defunción por cada 200 personas que se infectaban, con una tasa de mortalidad de 0.5%. Y que les quede claro, una de cada 200 personas, ¿va? Y esto se debió a la interacción entre la fauna, perros, felinos y aves, cómo estábamos de nuestra calidad ambiental, cómo estaba nuestro aire, cómo estaba nuestra agua, cómo estaba nuestra tierra, cómo estaba nuestro microambiente, que generalmente es malo. Tenemos perros que defecan, vacas que defecan al aire libre, caballos, puercos, fábricas cancerígenos en el agua, materia fecal en el agua. Y ustedes creen que no la filtran adecuadamente para que llegue a las casas. No, hombre, no vayan aquí al estero de la Tuna de Villacuauhtémoc para que vean cómo está de ahí de horrible, con una planta tratadora que supuestamente, y cómo está el agua hasta arriba, huele horrible, ¿verdad? Entonces tenemos un factores, una calidad ambiental mala, más cómo tenemos, ya dije, cómo están los animales, cómo está nuestro ambiente, y el otro esfera es la salud propia del individuo. Y le acabo de dar los datos de depresión, de obesidad, de diabetes y hipertensión en México. ¿Cómo estamos? Estamos muy mal. El detalle es que, y esto es lo importante de esta plática, ¿sabían ustedes que anda un virus circulando que se llama gripa aviar H5N1 y que tiene preocupado, y que tiene muy preocupado, y que tiene extremadamente preocupado a los científicos y a los doctores de verdad, a los de verdad, a los que estudian, a los que tienen conocimiento de causa, a los que saben hasta dónde puede llegar si se desencadena otra pandemia? Porque este virus, nomás para que se den una idea, primero se transmitía entre aves migratorias, después se transmitió entre aves migratorias y aves de corral, después se transmitió entre aves de la que quieras y mamíferos, después se transmitió entre mamíferos, ya no necesitaba un ave infectarlas, después se transmitió entre mamíferos y cuidadores de mamíferos, hombres. ¿Ah? Y ahí está. Pero fíjense cómo ya ha tenido 4 mutaciones muy importantes el virus. Estamos alarmados porque está a nada
de que se pueda transmitir de hombre a hombre. Y si el virus de la gripa porcina en el 2009 nos alarmó y todo el mundo andaba con cubrebocas y se moría 1 de cada 200 infectados, y luego vino el COVID y mató millones y millones de gentes a nivel mundial, donde 2 de cada 100 personas a nivel mundial se murieron, y en México se murieron 4, y eso que nos mintieron porque se murieron más. 4 de cada 100 personas que se infectaban de COVID. Este virus tiene una tasa de mortalidad que da miedo. Se mueren 50 personas de cada 100. De cada 2 personas que se infectan se muere una. Por eso es que las personas que nos dedicamos a esta hermosa ciencia que es la medicina, estamos preocupados, y en cualquier momento el virus puede adquirir la capacidad de transmitirse de hombre a hombre. La Organización Mundial de la Salud está horrorizada de lo que puede pasar este año o el que viene. ¿Tenemos antivirales? Sí. ¿Tenemos vacunas? No. ¿Se puede hacer la vacuna? Sí. ¿Tenemos infraestructura hospitalaria? No. Nomás vaya al Rodolfo Torre Cantú y ya no existe nada de lo que es el pabellón de COVID. No tienen ni una gasa ni un suero, les piden a los pacientes todo. Cuando se va a liberar le van a hacer una cirugía. No tenemos ni antivirales, no tenemos ni vacunas, no tenemos ni infraestructura hospitalaria. ¿Qué va a pasar si se desencadena esta nueva pandemia? Nos vamos a quedar muchas personas con familiares, sin familiares, que queremos mucho. Es el momento de que usted se ponga a hacer ejercicio igual que yo, que coma sanamente, que se trate sus enfermedades, que las traiga en cifras normales, tanto la glucosa como la presión arterial, como el colesterol, como los triglicéridos, etcétera, etcétera. No es un video para alarmar, es un video nada más para platicarles lo que está pasando, y que ni salubridad nacional en México, ni salubridad estatal en Tamaulipas, ni salubridad municipal lo comentan. Pero los científicos de renombre, los doctores de verdad, sí lo están platicando, sí lo están comentando, y sí está en la mesa como un tema muy delicado y que tiene muchas posibilidades, pero muchas posibilidades de generarse una nueva epidemia, una nueva pandemia con una gran mortalidad. Dios los bendiga, rajita. Cuídense. Estamos a la orden.